Bustamante, quien es director de la Facultad de Derecho, la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno, quien es coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho, así como el doctor Aquilino Vázquez García, quien es director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. También saludamos a todos los miembros de la coalición por el Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Hoy vamos a tener a dos grandes ponentes para el cuarto día de nuestras conferencias programadas de la Semana del Medio Ambiente. Contamos con el gusto de la licenciada Gema Liliana Giselle Naveja, quien es embajadora de México del Pacto Mundial, y también contamos con el gusto de la licenciada Brenda Michelle Valtierra de la Rosa, quien es asesora jurídica de Costco Shipping Lines en México. Hoy damos inicio en estas conferencias al régimen legal para la protección del medio ambiente marítimo, tema que es importante para la Semana del Medio Ambiente como uno de los retos actuales del derecho ambiental. En especial en México, que necesitamos revisar cumplimiento a las atribuciones que confieren las leyes vigentes a las acciones encaminadas a la protección del medio ambiente marino, ya que es una imperante tarea evitar acciones que pongan en riesgo la integridad ecológica de los mares mexicanos y más de los recursos que disponemos. Agradecemos a quienes nos siguen en la transmisión en vivo en la Ciudad de México, al interior de la República y fuera de nuestro país. A toda la comunidad agradecemos el apoyo y la atención en este tipo de temas que son para la prevención y control de la contaminación marítima, así como de la vigilancia y protección al medio ambiente marino. Esperamos que dentro de las ponencias encontremos un área de interés para ustedes con el fin de preservar el medio ambiente marino y costero con que contamos. Para dar uso de la voz a nuestra primera ponente, tenemos a la licenciada Gema Liliana Giselle Naveja, quien es embajadora de México del Pacto Mundial. Licenciada, voy a hacer una pequeña reseña curricular para darle después uso de la voz. Y bueno, la licenciada Gema Naveja Romero, quien es embajadora del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, también es coach del equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM del concurso internacional Maritime Law Arbitration Mode. Realizó una estancia también de investigación en Derecho Marítimo en la Universidad de Carlos III de Madrid en 2019. Fue integrante también del equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM del concurso International Maritime Law Arbitration Mode en Rotterdam en 2019. También dio algunas ponencias como la invisibilidad de las violaciones de los derechos humanos de la gente del mar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019. También ha realizado algunos intercambios académicos en Sciences Po, en París, en Francia también en 2018. Licenciada, es un honor de verdad contar con su presencia y pues le damos el uso de la voz para escuchar su ponencia. Buenos días, muchas gracias maestro Ricardo por su amable presentación y muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Derecho, así como a la coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente por darnos la oportunidad a Brenda y a mí de dar esta conferencia el día de hoy. En lo personal es un doble honor, ya que la UNAM es mi alma mater y pues también porque soy la embajadora de México del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Pues el día de hoy les vamos a dar una breve plática sobre la protección del medio ambiente marino. Es importante mencionar que se comenzó a debatir la contaminación del medio ambiente marino en Estocolmo. No sé si ya ven nuestra presentación. Bueno, pues esta problemática se dio por primera vez, la discusión de la problemática en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972. En este momento pues ya era importante debido al incremento en el tráfico marítimo, lo que estaba produciendo pues un aumento en la contaminación también, inevitablemente. Entonces, derivado de esta conferencia, se emitió una declaración con 26 principios y esta declaración fue la primera que constituyó un cuerpo de una legislación de soft law para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente. Algunos de los temas que se trataron y que formaron parte de los principios de esta declaración fueron las descargas de petróleo en el mar, la caza de ballenas y la preservación de recursos no renovables. Pues derivado de esta convención, se vio en la necesidad, y esto también alentó a que existieran más convenios que pudieran pues normar diversas cuestiones que se dan en el medio ambiente marino. Nosotros vamos a explicar
de manera muy breve los 7 convenios que consideramos más relevantes y pues a explicarles qué fueron lo que conllevaron la adopción de estos convenios y cómo es que nos rigen hoy en día. El primero, que es de los más relevantes, es el convenio MARPOL, que es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. En 1973 se adoptó este convenio y pues tuvo una enmienda con el protocolo de 1978. Este convenio tiene como objetivo el preservar el medio ambiente marino mediante la eliminación de la contaminación por hidrocarburos y pues otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas accidentales que pueden tener los buques. Bueno, como les comento, es sin duda uno de los convenios de mayor relevancia en la materia y de hecho en cumplimiento del mismo hay una serie de certificados que ahora son necesarios para la navegación de los buques en todo el mundo para que se les puedan otorgar permisos en la navegación de aguas nacionales, etc. Uno de los certificados como más relevantes es el International Oil Pollution Prevention Certificate, que es el que se encarga de detallar, entre otras cosas, los equipos de separación y filtrado de agua oleosa, que pues es esta que tiene aceite e hidrocarburos, que es necesaria pues como limpiar un poco, ¿no? Y también existe el International Sewage Pollution Prevention Certificate, que pues en esta se certifica que los buques pues tengan los equipos como plantas de tratamiento de aguas residuales, porque pues no hay que olvidar que en los buques también hay baños y también hay cosas y pues toda esa agua que está ahí pues tiene que salir al mar. Entonces es importante que se trate esta agua antes de que salga para que se contamine lo menos posible. Entonces también pues las tuberías y la conexión de descarga de esto a tierra pues tiene que estar regulado y sin estos certificados pues estos buques no podrían navegar. Es importante mencionar que claramente no todos los buques necesitan tener este tipo de certificados, depende del arqueo bruto, por ejemplo para este certificado solamente los buques con arqueo bruto igual o superior a 400, pues son los que necesitan cumplir con esta regulación. Y bueno, otra de las convenciones que también son relevantes en la materia es este convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos. Este convenio es muy interesante porque fue adoptado en respuesta a un desastre, es decir, las convenciones internacionales, este régimen legal que teníamos al momento, no pudo dar respuesta al accidente que pasó en 1967, cuando un superpetrolero, el Torrey Canyon, encalló cerca de las Islas Sorlingas, que forman parte del Reino Unido, y derramó cerca de 120,000 toneladas de petróleo. O sea, imagínense lo que es eso y lo que genera en el medio ambiente marino. Entonces, pues fue el primer gran vertido de crudo de la historia. Nadie sabía cómo responder, los estados no sabían cuáles eran sus derechos y sus obligaciones al respecto. No había ninguna planificación a seguir, por tanto, y pues en el derecho internacional no se tenían claro pues, los derechos de los estados costeros a proteger su territorio por el daño del medio ambiente marino y pues por el petróleo que se aproxima a sus costas, ¿no? Entonces, esta situación, pues como que permitió que se tomaran medidas sumamente perjudiciales en ese momento, porque como digo, no había ninguna planeación. Entonces, por ejemplo, el primer ministro, Harold Wilson, que autorizó el bombardeo de la Real Fuerza Aérea Británica con explosivos y que se vertieron como 10,000 toneladas de sustancias químicas intentando eliminar el crudo que había, pues fue súper contraproducente y entonces fue un desastre medioambiental. Y esto generó pues una clara preocupación en el ámbito internacional al respecto y provocó la adopción de esta convención. Y esta convención pues afirmó los derechos de los estados costeros para tomar acciones apropiadas para prevenir, mitigar o eliminar el daño a sus costas en caso de que ocurra un desastre similar a este. Entonces, pues bueno, es claro que hay veces que es mejor prevenir y que es mejor que el régimen ya esté pues como adaptado a estas circunstancias y se pueda pues prevenir en lugar de mitigar o eliminar, pero pues en esta ocasión no fue así.
Bueno, como ya lo comentaba mi colega Gemma, ahora vamos a dar este punto, su servidora Brenda Valtierra, sobre la continuación de la importancia de los convenios más importantes que hay en esta materia. En este sentido, estos convenios, que aquí en este slide tengo dos, que es el convenio sobre la prevención de contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972, es considerado uno de los más importantes. Se denomina también como el Convenio de Londres, porque tal cual esta norma nos debe dar las salvedades de cómo se promueve un control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio ambiente marino que se adopta. Es decir, estas medidas que impiden que la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, que en este caso pues es todo el tema generado de desechos materiales, que son sumamente peligrosas, puedan ser perjudiciales en un derrame de petróleo o incluso impactar en la salud humana, porque dañan los recursos biológicos y la vida del mar. Entonces, este convenio trata de reducir estas posibilidades de esparcimiento o entorpecer los usos del mar. Entonces, este convenio es considerado de los más importantes y México forma parte de este. Ahora, es importante señalar que todos estos convenios surgen pues de las necesidades, ¿no? Y evidentemente el convenio más importante es el MARPOL, que ya venían, entonces esta fue la reflexión de los estados para que surgieran estos convenios sucesores, ¿no? También dentro de esta línea tenemos al protocolo sobre la cooperación, reparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Pero, ¿qué es una sustancia peligrosa, no? En este término del convenio, ¿o qué se puede considerar? Bueno, son todos esos elementos compuestos químicos que presentan algún riesgo para la salud en el medio ambiente. Entonces, en el año 2005 se calculaba que existían aproximadamente unas 30,000 sustancias nocivas para la salud. Y estas sustancias se denominan como polibromiferentes y son sumamente peligrosas, ¿no? Entonces, por eso este convenio, este protocolo, trata de hacer una cooperación y una preparación y lucha contra estos sucesos de contaminación por sustancias nocivas. Y se amplía un marco normativo para abordar los sucesos contaminantes. Entonces, tal cual aquí te encontramos como el contraste, ¿no? De los vertimientos de desechos y otras materias, y así se agregan las sustancias nocivas potencialmente peligrosas. Entonces, entrando a la explicación, pues brevemente son estos los que están en esta slide, y vamos a pasar al otro convenio que consideramos muy relevante, que es el Convenio Internacional sobre Cooperación y Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos. Y bueno, este instrumento básicamente establece un marco distinto para facilitar la cooperación internacional y la asistencia mutua con miras a la preparación y respuestas frente a sucesos importantes de contaminación, ¿no? Según esta convención, informa que los estados realicen una planificación y preparen medidas de elaboración. Este convenio prevé que se establezca un sistema nacional para luchar contra la contaminación en respectivos países, como el caso que comentaba previamente Gemma de la embarcación que generó un desastre. Entonces, este convenio tiene la finalidad de que los estados tengan un plan de contingencia por si llegara a pasar este suceso. Aterrizándolo en México, la encargada de realizar estos proyectos es la Secretaría de Marina. Y México, tal cual, sí cuenta con su propio plan. Se denomina Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas. Entonces, este convenio, este plan que tiene México, pues es la base, pues este convenio internacional sobre cooperación. Entonces, realmente, pues sí genera un impacto, ya que los estados tienen que tener esta mitigación del riesgo por vertimiento de hidrocarburos o contaminación, ¿no? Y bueno, este es como a grandes rasgos este convenio internacional. Y por otra parte también tenemos otro que es el Convenio Internacional sobre el control de los sistemas anticruztantes perjudiciales en los buques. Pero, ¿qué es el compuesto anticrustante, no? Bueno,
este concepto es un compuesto químico que tiene la propiedad de evitar que las sales de las aguas se depositen en conducciones de depósitos. Es decir, esto es una sustancia que se le aplica a la superficie de los barcos de gran calado, a los grandes barcos pues, que son gigantes, con la finalidad de prevenir que haya estas sustancias, estos microbacterias, ¿no? Para evitar esto, pero esa sustancia que se pone es sumamente nociva para la salud. Después de diversas investigaciones, nos dimos, bueno, las organizaciones se dieron que era sumamente nocivo. Entonces, comenzaron a tomar nota de esto los gobiernos y realizaron que este convenio, ¿no? Este convenio tal cual se encarga de poner la normativa en específico de cómo deben de estar estas sustancias y evitar que ciertas sustancias que son nocivas para la salud se evite que se pongan en estos buques, con la finalidad de que pues no haya compuestos que se denominan tal cual orgonastémicos, que son biocidas y que pueden eliminarse progresivamente. Entonces, ¿qué son estos compuestos? ¿Qué es lo que les digo que es nocivamente para la salud? Pues tal cual son un componente, una mezcla entre estaño y carbono, donde este provoca una oxidación. Entonces, esta oxidación puede repercutir en la fauna marina y en la salud. De hecho, ya hubo casos donde está afectando este compuesto en específico a unos caracoles marinos de una reserva y estaban afectando el desarrollo. Entonces, esto tuvo un impacto en todo el medio ambiente de la zona en específico y bueno, es como este protocolo para volver a tener medidas de mitigación y evitar un desastre más grande, ¿no? Ahora, tenemos otro convenio interesante que es el Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques. Pero bueno, ¿qué es el agua de lastre? El agua de lastre tal cual es un compuesto que utilizan las embarcaciones de gran calado que cuando se hace un bombeo para que entre esta agua del mar externa al interior del barco para equilibrar el peso y evitar que se vaya a hundir a rasgos generales. Entonces se denomina agua de lastre, que es diferente al agua residual. El agua residual es aquella que pues es todo el desecho de la tripulación y contaminantes pues derivados del baño, de la cocina, etcétera. Pero no, el agua de lastre es agua que se absorbe 100% del medio ambiente, se hace un bombeaje y ya se equilibra el barco. El tema es que esta agua de lastre a veces tenía contaminantes. Entonces, este convenio se centra solamente en este concepto, que es el agua de lastre, que tal cual lo otorga la OMI y es para ayudar a detener la propagación de organismos acuáticos. Porque, ¿qué pasa? Si yo traigo una embarcación, no sé, de China aquí en Ensenada, Puerto Mexicano, tengo que estar tomando agua de lastre del puerto mexicano. Entonces entran bastantes organismos mexicanos a esta agua. Entonces el barco va haciendo navegaciones y tiene que ir sacando durante su navegación, por ejemplo, baja, no sé, a Perú y ahí tiene que volver a sacar el agua de lastre. Entonces esta agua ya va con nuestros microorganismos pues mexicanos, ¿no? Entonces al desecharla podemos estos organismos ser invasivos para el puerto que va ahora a descargar, en este caso Perú, ¿no? Y puede que estos organismos afecten la fauna local del lugar. Entonces, justo se hace este convenio, un plan estratégico de los barcos que deben de tener para evidenciar qué puntos de descarga vas a tener durante tu ruta de navegación y hacer este plan para ver qué especies podrían venir en tu agua de lastre. Entonces se incrementan pues redes en especial para evitar que se vayan a filtrar estas especies y ya hay un protocolo pues de sanidad para evitar que genere un impacto al medio ambiente. Entonces tal cual para esto tenemos un plan de gestión de agua, se deriva de este pacto que tengan un libro de registro del agua de lastre, es decir, cada barco en cada lugar que va descargando va poniendo su registro, ahora en México, ahora en Perú, las descargas que va realizando y deben de contar con un certificado internacional de gestión de agua de lastre para buques, pero obviamente tiene que ser dependiendo del arqueo, ¿no? No es lo mismo que tengamos un barco pesquero o una lancha pesquera mucho más pequeña a un buque portacontenedores que tiene capacidad hasta de 30,000 contenedores, ¿no? Entonces, depende del tipo de barco, va este plan de contingencia. Ahora, ellos también tienen una normatividad para regular esta parte, ¿no? Que ya son normas oficiales
que es cómo se va a descargar el agua de lastre y todo, pero prácticamente estas regulaciones que les acabamos de compartir hace un momento, pues están centradas en problemáticas que fueron encontrándose durante la navegación, durante todos los procesos de extracción de hidrocarburos, etcétera. Y la finalidad de estos convenios es la prevención, mitigación e incluso algunos indemnización, que algunos no están aquí, para prevenir un impacto en el medio ambiente, ¿vale? Entonces, estos son como los principales convenios que consideramos más importantes. Y ahora vamos a tocar, pero ¿cuál es la problemática actual? O sea, la problemática actual que tiene un impacto legal en la contaminación. Entonces, en el medio ambiente marino, ¿no? Entonces, nuestras problemáticas prácticamente son el cambio climático, las zonas marinas sensibles, las regiones polares, la basura marina y la sobrepesca. En este sentido, vamos a ir explicando brevemente cada uno y el impacto legal que tiene, pero bueno, básicamente el cambio climático, pues evidentemente por todos los gases que se tiene, la OMI realizó un estudio, que es la Organización Marítima Internacional, donde determina que la emisión que tienen los barcos de, pues toda la navegación, todos los barcos que navegan en el mundo, emiten un gas que es potencialmente contaminante, que es el 3%. Entonces, esta contaminación de emisión, pues evidentemente perjudica el ambiente y el medio marino, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado es realizar, pues, estrategias, y aquí se hizo un adendum al MARPOL, donde tienen un anexo en específico de que tengas medidas provisionales y voluntarias técnicas para prevenir emisiones altamente contaminantes. Esta emisión de todas las emisiones que se realizan es el 3%, es nada, pero obviamente genera un impacto. Entonces, en este supuesto, este anexo a la MARPOL protege esta parte del cambio climático, que va enfatizada principalmente a la emisión de gases contaminantes. También es importante señalar que actualmente tenemos bastante tecnología y ya están implementando buques autónomos o buques que tienen otro tipo de energía. Entonces esto puede ayudar a reducir, ¿vale? Pero prácticamente el cambio climático, que es la emisión de los gases contaminantes, es lo que afecta al medio ambiente marino. Por otra parte, también tenemos las zonas marinas sensibles. ¿Qué es una zona marina sensible? Especialmente son aquellas que requieren una protección especial de acuerdo con las medidas, pues, y parámetros internacionales, porque tienen una importancia ecológica y socioeconómica o científica reconocida para ese estado, que puede ser vulnerable si entra una embarcación en específico y puede dañar el entorno. Entonces, tal cual existe una lista de estas zonas marinas sensibles, y entra la gran barrera de coral de Australia, el archipiélago de las Sabanas de Cuba, la isla de Malpeo de Colombia, y hay una lista muy grande de qué zonas están marinas sensibles, ¿no? En este caso, el estado que tiene esta zona realiza medidas de mitigación para evitar que un barco o un agente externo, que sea pues el humano o cualquier ente, entre y pueda contaminar o deteriorar estas zonas marinas sensibles. Entonces, esto también es un impacto que tiene, pues un efecto, ¿no? Que, valga la redundancia, afecta el medio ambiente marino. Y también tenemos las regiones polares, ¿ok? Entonces, hablando de las regiones polares, ¿qué nos afecta? Pues debido al calentamiento global es cada vez más frecuente que los polos sean derretidos, ¿no? Entonces, en esto, sin duda, es una actividad que va a incrementar, que va a ser vulnerable y que afecta toda la zona marina. Entonces, tal cual, ahorita la OMI ha tenido pláticas sobre cómo tratar estas regiones polares, han también implementado acciones y normativa tal cual del convenio MARPOL, pero pues sí es un tema vulnerable, que son las regiones polares, que integran pues la zona marina, ¿no? Ahora, en este aspecto, pues vamos a centrarnos nosotros en específico en basura marina y sobrepesca. ¿Por qué esos dos temas? Porque ahorita se consideran los hot topics del medio ambiente marino más vulnerable y donde es muy importante debido a la gran incidencia de contaminación. Entonces, en este supuesto vamos a hablar de basura marina. ¿Qué es la basura marina? Pues es un problema sumamente impactante porque algunos científicos advierten que en 2050 pues ya no vamos a tener, va a haber tanto plástico en el océano que pues va a ser muy complicado reparar este daño.
En ese sentido, la OMI ha tratado de pronunciarse al respecto y abordar pues medidas que vamos a comentar a continuación. Entonces, ¿qué es la basura marina? Pues tal cual la basura marina son todos los plásticos y microplásticos de todas formas y tamaños que se encuentran en el medio ambiente marino. Y desafortunadamente, pues la mayoría de la basura de nuestros hogares, pues sí termina en el mar. Incluso también había muchos temas porque algunos barcos antes eran bastante contaminantes y tiraban sus desechos al mar. Ya no se hace, ya hay medidas de mitigación para esto, pero pues sí es muy complicado porque esta basura se descompone muy lentamente. Aproximadamente tarda más de 400 años en degradarse y hay ciertos microplásticos en específico que tienen otras sustancias nocivas para la salud. El tema aquí es que afectas todo el medio ambiente y así también las especies que viven ahí van alimentándose de esos microorganismos y al final cuando hacen la pesca pues repercute en la salud humana. Entonces, pues la mayoría de esto proviene de fuentes terrestres que terminan en el mar. Ahora, basura en el mar. Del 100%, el 15% de la basura está en la columna de agua, que es la base principal. Después el otro 15%, perdón, al revés, la que flota y la que está en la base media. Y ya el 70% permanece en el fondo marino. Entonces, hay una estadística tal cual de la OMI que dice que 5.25 millones de partículas de plástico suponen un peso de 268 toneladas. Entonces, esto se encuentra flotando en los océanos del mundo. Y es sumamente preocupante porque tiene un impacto muy grande tanto en la salud como en el comercio. Lo vamos a desglosar un poco adelante. Entonces, ¿qué problemas causa pues esta basura marina? Primero, pues evidentemente la salud y el medio ambiente porque se ve amenazado por toda esta especie que flota, todo el plástico, toda la basura que flota afecta a las especies. Y también afecta el transporte marítimo, que es nuestro comercio mundial. ¿Por qué? Porque los barcos, al navegar sus grandes hélices, se les va atorando toda esta basura. Entonces van retrasando la operación y puede esto que cause incidentes en la navegación de los barcos. Entonces ya estamos afectando tanto al medio ambiente como a las personas y evidentemente el comercio, ¿no? En la navegación. Ahora también es perjudicial para las especies que se encuentran en la vida marina, ya que las criaturas pues que están en el medio ambiente marino pueden ser afectadas y pues ya hemos visto casos y fotos muy fuertes en internet donde están tortugas atrapadas en redes, donde están delfines con incrustaciones de plástico, entonces realmente pues sí está impactando a la fauna también, ¿no? Y los microplásticos, el tema también es que estas especies del mar las van consumiendo y en un futuro cuando haces la pesca, estas pueden impactar en la alimentación de las personas, porque van los atunes y toda la parte que se realiza esta pesca van a dar a los platos de nuestras casas y pues puede afectar nuestra salud gravemente. Entonces, ¿qué medidas han implementado? Estas medidas pues se encuentran en diversos convenios y son las medidas que pues prácticamente por normativa tienes que aplicar si haces navegación. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Pues rótulos y planes de gestión de basuras y mantenimiento de registro de basuras. Es decir, cuando un barco va navegando tiene que tener un libro de toda la basura que va generando y no la pueden tirar en el mar, evidentemente. Entonces, este libro ayuda, incluso en cada puerto hay una empresa especializada para recolectar los desechos de estos barcos y evitar que lo tiren en el mar. Tenemos también vertimientos de desechos en el mar, que es lo que les comentaba, y deriva del convenio de Londres de 1996 que tocamos hace un momento, porque está prohibido verter desechos en el mar, ya sea buques o aeronaves, porque también lo hacían. Y bueno, también proponen la Alianza Mundial sobre la Basura Marina, que en este caso es la OMI, y es la persona que se encarga de hacer toda esta conexión con organizaciones internacionales y no gubernamentales para tener una alianza sobre la basura, ¿no? Y las instalaciones portuarias de recepción, es decir, los puertos y terminales, se habilitan instalaciones para, en específico, dejar la basura. Y el reciclaje de buques, que es decir, una vida aproximada de una embarcación, depende de qué embarcación, tiene un periodo de 25 a 30 años de uso comercial. Entonces, lo que se procura con el reciclaje de buques es que si puedes reciclar o alargar la vida de estos buques para evitar volver a hacer otro, ¿no? Y contaminar más. Entonces, lo que pasa muchas veces es que estos buques cuando dejan de ser funcionales, quedan ahí en el olvido y los dejan ahí varados y empiezan a producir sustancias químicas que afectan el medio marino.
Entonces, lo que se hace es que estas piezas y este barco que ya no se va a utilizar pueda ser reciclado, el acero, la maquinaria, el equipo, los accesorios inmobiliarios, con la finalidad de mitigar la contaminación y el impacto el impacto ambiental que va a tener en el medio ambiente marino, ¿vale? Entonces, estas son como de la basura marina y bueno, vamos a cederle la palabra a nuestra embajadora para que continúe con los temas que les comentamos. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre la sobrepesca. Ya aquí cambiamos pues un poco de tema al de la contaminación, pero esto igual pues es un tema que afecta mucho al medio ambiente marino. Y pues bueno, solo como un poco cerrando el tema anterior, decir que los buques son, o sea, una parte fundamental que es de lo que está más regulado ahorita en el medio ambiente, porque no solamente es pues la comercialización que se da o de los buques portacontenedores, los cruceros, sino que también hay otros buques como, no sé, remolcadores que ayudan a las maniobras ahí dentro de las terminales, o por ejemplo, ahorita que ya hay países que tienen pues como estas offshore wind farms en donde se va a producir energía eólica en alta mar, pues también necesitan, pues cómo llegas hasta allá, pues con un barco. Entonces, pues todas estas cosas y toda esta regulación ayuda y trata de generar impactos positivos y de eliminar los negativos. Pues bueno, ahora sí pasando al tema de la sobrepesca, pues ¿qué es la sobrepesca? Es cuando se captura a tal magnitud los ejemplares de una especie marina que ya resulta imposible la repoblación. Entonces, pues claramente es un fenómeno muy perjudicial. ¿Por qué se da? ¿O a partir de cuándo se empieza a dar? Pues bueno, esto se acentúa con la pesca industrial, que se da un poco como a mediados del siglo XX, y pues se da porque por también la sobrepoblación, entonces al haber tantas personas, pues también hay más demanda de productos, entonces necesita haber pues más oferta y entonces empiezan a sobrepescar y ya no son como las lanchas pesqueras chiquitas, sino que ya son pues una pesca industrial como muy abusiva y que no estaba regulada al principio, obviamente, que muchas de las cosas que antes de que haya una regulación importante es porque pues ya se dieron todos estos efectos negativos que pues orillaron, ¿no?, a la comunidad internacional a tomar medidas. Entonces, pues esta es una gran problemática que se da todavía. Hay varias especies comerciales al borde del colapso, justamente porque pues al haber tanta demanda de estos productos y sobre todo porque pues hubo una temporada y todavía un poco que pues son proteínas baratas, entonces empieza a consumirse más y entonces pues obviamente a los comerciantes les interesa tener mucho este producto y todas estas especies que tenemos, que vemos como el atún, ¿cómo puede ser que el atún si diario lo como? Pues actualmente hay como 8 especies de atún y 5 de las cuales ya se están viendo como sumamente afectadas por este tema de la sobrepesca. Entonces, pues solamente dejarles como pues esta reflexión de, pues de interesarnos un poco más por el medio ambiente marino, que podría parecer como muy lejano a nosotros, pero que en realidad pues está vinculado a nuestra vida diaria, a nuestros alimentos, comidas, o sea, el 90% del comercio viene del mar, entonces toda nuestra vida está influida por el mar y tenemos que tener un poco más de conciencia sobre cuáles son las afectaciones que tiene el no tener regulación o una actitud responsable ante estas cosas. Y pues ya, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Licenciada Gema, muchas gracias de verdad por su ponencia. Licenciada Brenda Michelle Valtierra de la Rosa, quien es asesora jurídica de COSCO Shipping Lines en México, también muchas gracias por la ponencia. Me disculpo por la parte de la presentación y por la continuidad que ya le dimos a las ponencias. Nada más para mencionar, en el caso de la licenciada Brenda Michelle Valtierra de la Rosa, es licenciada también en Derecho con mención especial por nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y también ha realizado estancias de investigación en Derecho Marítimo en la Universidad de Barcelona, también una estancia de investigación de Derecho Marítimo en la Universidad de Carlos III en Madrid de 2019 y actualmente se encuentra laborando en el Departamento Legal de la naviera COSCO Shipping Lines en México.
Licenciadas, agradecemos de verdad sus intervenciones, sus ponencias que nos han hoy presentado. De verdad es un honor contar con su presencia y sobre todo agradecemos la parte que nos han proporcionado, asesoramiento técnico y lineamientos de regulación en nuestra materia ambiental para este tipo de ecosistemas marinos. Para contribuir, yo creo que a preservar este medio ambiente que tenemos, en el caso, por decir, de México, es necesario ver todo este control y combate que podemos hacer en este tipo de ecosistemas, ¿no? Sobre todo por la parte del desequilibrio y los daños que se pueden producir en este tipo de medio ambiente. Licenciadas, tenemos de hecho varias preguntas por parte de la audiencia que nos está siguiendo aquí a través de la transmisión en vivo. Voy a permitir dar una lectura a algunas preguntas, si me permiten, para ver si nos pueden contestar. Tenemos ahí una pregunta, licenciadas. Nos hacen la pregunta, en el caso de México, ¿qué convenios están vigentes en esta materia y qué mecanismos tenemos para obligar a su cumplimiento? No sé quién fuera a ayudarnos. Las dos contestamos. Pues sí, todos estos convenios que mencionamos están vigentes y obviamente pues, la legislación los adopta en su legislación nacional, aunque estos tratados internacionales también forman parte de nuestro cuerpo normativo en México, pues también en las legislaciones, reglamentos, leyes específicas en la materia, esto se adopta. Por ejemplo, si un buque quiere un permiso de permanencia en aguas nacionales, pues entonces tiene que cumplir como con los certificados que les decíamos que están adoptados por la Marpol y entonces todos estos convenios pues sí tienen un impacto en el día a día de México. Adicional a esto, también como medidas, tenemos un plan de contingencia en México que lleva a cabo la Secretaría de Marina por si existe un derrame de hidrocarburos. Entonces, tal cual, nuestro país es muy receptor de estas medidas de mitigación. Estamos bien regulados. Incluso la Ley de Navegación y Comercios Marítimo hace referencia a estos convenios, que es el de Marpol, y asimismo es muy flexible porque señala que y las disposiciones aplicables en materia internacional que formemos parte. Entonces, realmente sí, México tiene un régimen muy fuerte sobre la protección y principalmente porque pues México está centrado entre el Pacífico y todo el Golfo, ¿no? Entonces somos un punto muy importante del medio ambiente marino. Entonces, pues esta sería como nuestra respuesta. Muchas gracias por sus preguntas y no sé, ¿tienen otra más? Sí, claro. De hecho, para dar un poquito continuidad a esta primera y que ahorita ya nos mencionaron, nada más para hacer como algunas anotaciones, ¿no? Porque también nos están preguntando mucho. De hecho, sobre el convenio de Marpol nos están preguntando acerca del tipo de eficacia, ¿no? Si es real, ¿no? Y cómo se puede garantizar que no se contamine accidentalmente. ¿Quién es la que da los certificados, ¿no? Para este convenio. Creo que yo ahorita ya, de hecho, ya tocaron algunos puntos, pero ha sido como pertinente esta pregunta y bueno, en relación a lo que ya estamos comentando, ¿no? Sí, bueno, pues como les comentaba, hay certificados, pues hay inspectores autorizados para emitir este tipo de certificados en donde pues se aprueban el tipo de sistemas y mecanismos con los que cuenta un buque para el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Pues obviamente siempre puede haber accidentes, pero o sea, estos convenios lo que tratan es de disminuir o de prevenir que existan, pues ya si pasa algo así, pues obviamente ya se entraría en otro ámbito y ya habría pues sanciones al respecto, pero sí tienen eficacia porque sin estos permisos pues no se dan autorizaciones por los puertos y entonces pues no podría operar el buque, lo que no tendría pues ningún sentido, ¿no? Exacto, y adicional, nuestro Estado mexicano es muy protector marítimo, porque incluso en la ley de navegación dice que necesitas un seguro que cubra contaminación. Entonces, está muy bien esta parte, porque si tú no tienes un seguro que cubra este riesgo de contaminación, no puedes navegar en aguas mexicanas. Entonces, realmente sí estos convenios los tenemos plasmados en nuestra legislación nacional, se llevan a cabo lo de los permisos, te exigen un seguro para entrar, etcétera, ¿no? Entonces sí se lleva a cabo. Y o sea, además de estos permisos, pues tienen unas inspecciones programadas cada cierto tiempo.
tiene que verificar, ¿no? Que se siga cumpliendo con los estándares. Okay. Muchas gracias, licenciados, por sus respuestas. Me permiten, voy a hacer otra pregunta también que nos están formulando. También en la parte de nuestra audiencia nos preguntan, ahorita que también estamos hablando de estos temas ya muy relacionados, nos preguntan, ¿la Profepa también participa en la aplicación de estos convenios? ¿Podríamos saber, vamos a decir, cómo lo hacen? Sí, sí, claro. O sea, y no solo la Profepa, hay que recordar que también está la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que tiene ciertas atribuciones que antes tenía la Profepa, pero ahora en materia de hidrocarburos. Entonces, pues sí, claramente las autoridades específicas son las que están encargadas de dar cumplimiento a esto, que como digo, no solo es el convenio, sino que partes del convenio son adoptadas por los propios reglamentos que tenemos y pues que la autoridad obviamente se encarga de darle cumplimiento y de sancionar en caso de que esto pues, corresponda. Ok. Y si me permiten, tenemos de hecho una última pregunta. Bueno, les comento, tenemos varias preguntas. Muchas gracias a toda la audiencia que está ahorita interviniendo y que nos sigue en la transmisión. Recolectamos una pregunta interesante, hablando ya de todos estos temas, y yo creo que con la cual podríamos finalizar. Nos preguntan, ¿ante quién o qué autoridad se presentan las quejas por incumplimiento de los tratados y convenios internacionales en el derecho marítimo? De manera general, ¿qué sanciones hay? ¿Y la responsabilidad es del Estado o solo afecta a los particulares en este tipo de temas que estamos viendo de derecho marítimo? Bueno, pues ya dependería, ¿no? O sea, no se puede dar como una respuesta tan general de cualquier incidente que ocurra. Como vemos, hay convenios también de cooperación entre estados en donde justamente una de las obligaciones es pues dar aviso rápido, porque de hecho pues se puede, si no el estado no tiene el dinero como para cubrir con estos incidentes, porque pues, o sea, son incidentes muy, muy costosos en algunas ocasiones, sobre todo en el pues, vertimiento de crudo a grandes cantidades, entonces pues hay préstamos que incluso se hacen y si no se da este pues aviso inmediato pronto, pues entonces ya el Estado incurriría en responsabilidad internacional porque es una obligación que tiene el Estado. Ya pues evidentemente si es otro tema como un poco más privado que fue por negligencia de un armador o de tripulación o algo así, pues entonces ya pues serían sanciones pues distintas con otra índole y pues dependiendo del daño que se esté ocasionando al medio ambiente marino, pues ya entonces sería pues generalmente una pues cantidad que se le estaría imponiendo al particular para tratar de en lo posible remediar pues este tipo de incidentes. Adicional el comentario como tal, el Estado mexicano sí tiene la parte de implementar estas medidas de mitigación, solicitar permisos, sin embargo también los particulares tienen responsabilidad, es decir, el cumplimiento de todos los permisos y de todo lo que se está dando yo como comerciante marítimo que tengo barcos, tengo la responsabilidad de acatar eso que está en la norma, si no, no puedo trabajar. Evidentemente, mi seguro de responsabilidad de daños de hidrocarburos, en el momento que se genere este catástrofe, aplico mi seguro y hay protocolos especiales para esto. Hay convenios internacionales, existe un fondo internacional para derrames de hidrocarburos que son los más costosos y los más fuertes por el impacto ambiental y económico que tiene. Y el tema de reparación del daño es impresionante. Entonces, tal cual es la obligación tanto del Estado como de los particulares. Del Estado promover ese cumplimiento, fomentar estos permisos y de los particulares cumplir con todas las normativas que nos pone el Estado para llevar a cabo y proteger el medio ambiente. Ok. Muchas gracias, licenciadas. De verdad, sus aportes que hoy nos dieron en la presente conferencia, lo agradecemos. Agradecemos, embajadora, de verdad, por sus comentarios. A la asesora jurídica de COSCO Shipping Lines en México por la intervención en todos los aportes para entender todos estos tipos de objetivos, ¿no?, que tenemos entre los tratados y los pactos que ha celebrado México. Y estamos seguros, de verdad, que en la parte de los ecosistemas marítimos, mediante este tipo de actividades que ahorita mencionamos, que son en pro a prevenir y controlar nuestra contaminación marítima en estos ecosistemas, pues puedan ayudarnos en el cumplimiento a la normatividad que es internacional y nacional
como ya nos explicaron las licenciadas, y que es hoy en día vigente en México, ¿no? Esperamos de verdad a todos los que nos acompañaron en la presente transmisión, como les comentábamos en vivo en la Ciudad de México, al interior de la República y fuera del país, a toda la comunidad, agradecemos por el apoyo en la atención de este tipo de temas de protección al medio ambiente. Agradecemos a nuestras autoridades, al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es director de la Facultad de Derecho, maestra Trilce Fabiola Villabueno, quien es coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho, así como al doctor Aquilino Vázquez García, quien es director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. Me omito también saludar a todos los miembros de la Coalición por el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y nuevamente agradecer a nuestros grandes ponentes el día de hoy en nuestro cuarto día de las conferencias programadas de la Semana del Medio Ambiente. Brenda, muchas gracias por sus aportaciones y los vemos el día de mañana ya con el cierre para la Semana del Medio Ambiente. Muchas gracias a todos.